Continuando con la entrevista, el público presente debe tener conocimiento que Bukele no solo tiene actualmente el Poder Ejecutivo, sino también la mayoría en el Congreso. ¿De qué forma puede afectar esto al sistema legal de El Salvador? Bien, ya desde antes de las elecciones se esperaba el resultado que tuvo el 28 de febrero, las elecciones de Congreso o las elecciones del Poder Legislativo. Todos creo que visualizábamos desde un plano académico en el sentido de temor de qué va a pasar cuando tenga la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa. Como estamos en un sistema numérico, en un sistema de voto numérico, sabíamos de que toda la propuesta que se lleva a la Asamblea Legislativa iba a ser dominada por la bancada CIAN o la bancada oficialista, que son los miembros del mismo partido de Nuevas Ideas, el partido gobernado por Nayib Bukele o dirigido por Nayib Bukele. Sin embargo, se tenía la esperanza que como todavía el órgano judicial era independiente, y lo que se visualizaba y lo que se señalaba era de que el único freno y contrapeso que se iba a hacer a las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo iba a ser el órgano, la Sala Constitucional, a través del control jurisdiccional de los procesos de inconstitucionalidad, del proceso configurado previamente a ley. Y fue para todos una sorpresa el 1 de mayo, porque nunca había sido, prácticamente la primera sesión plenaria de toma de poder había sido en la mayoría de años atrás. El traspaso de mando, el traspaso, la nueva conformación de la Junta Directiva y la conformación de las diferentes comisiones por las cuales está conformada la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que se hacía el primer día. Ya sabíamos de que al momento de llegar a elecciones, porque este año están las elecciones de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque la Constitución establece, nuestra Constitución actual, que el órgano, la Corte Suprema de Justicia va a estar conformada por 12 magistrados que van a fungir para 9 años, pero que van a ir saliendo en un tercio, es decir, cada 3 años salen 5 magistrados o 3 magistrados, depende del año de elección, y se convocan unas nuevas elecciones de magistrados. Este año correspondía hacer esa elección. Pero la cosa se complicó un poquito porque el 1 de mayo presentan la pieza de correspondencia y se saca y se destituye a los magistrados, bueno, no puedo decir actuales, pero a los magistrados electos conforme a la Constitución que conformaban la Sala de lo Constitucional, que muchos de ellos habían iniciado su periodo, ¿verdad? Únicamente tenían 2 años, porque fueron electos también en el 2019, para poder comenzar a fungir. Y la sacada, la expulsión de estos magistrados prácticamente fue adrede, pues ellos como partido oficialista tenían precisamente que el único freno o el único control que se iba a ejercer sobre el gobierno era a través de la Sala de lo Constitucional. De lo contrario, ¿por qué no sacar a otros magistrados? Imagínense ustedes que la conformación actual de los magistrados de la Sala de lo Constitucional está integrada por 2 magistrados que ya eran magistrados, solo que estaban en otra sala. La magistrada Elsie Dueñas, que estaba en la Sala de lo Contencioso Administrativo, que su periodo vence el 30 de junio de este año, y el magistrado presidente, que es el magistrado López Jerez, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, que su periodo de magistrado vence en 2 años. Entonces, el caso de la magistrada Elsie Dueñas, ella inclusive participó para reelegirse en el proceso constitucionalmente configurado a través de la elección del Consejo Nacional de la Judicatura, pero no alcanzó los votos suficientes por el Consejo Nacional de la Judicatura para ser postulada dentro de los 30 posibles aspirantes para poder reelegirse. Y aún así, la bancada CIAN la propone y la eligen
sin contar con el respaldo o el apoyo o los votos necesarios pues, dentro de su currículum y su entrevista, porque son entrevistas públicas las que hacía el Consejo Nacional de la Judicatura para poder conformar la lista de los 30 aspirantes. Miren, en este punto yo les puedo comentar que inclusive que las entrevistas fueran públicas, que el proceso de selección de magistrados fuera público, fue una lucha que vino de años y que de hecho este año fue la primera elección que se hizo pública, donde se pudo observar qué criterios y qué votos y qué concejales del Consejo Nacional de la Judicatura daban a cada uno de los candidatos que aspiraban a ser miembros del Estado y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y esto vino gracias también a una sentencia de la anterior Sala de lo Constitucional, donde les decía que el mandato constitucional es ser público, porque los ciudadanos tenían derecho a saber de qué manera eran elegidos los candidatos a magistrados y si cumplían el perfil de idoneidad, moralidad y competencia notoria para el cargo. Y aún así, se hizo caso omiso de la situación. Entonces, ese es uno de las afectaciones al sistema legal, el que esté conformado como tal. De hecho, la Sala de lo Constitucional anterior emitió un pronunciamiento donde decía de que el nombramiento de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional es inconstitucional, precisamente porque no han seguido el procedimiento establecido en la Constitución, que es que se llame a votación popular para escoger a 30 candidatos y que 30 candidatos también sean electos por el Consejo Nacional de la Judicatura para conformar toda una base de datos, y sobre esa base de datos es que después de las entrevistas, que también son públicas, iba a escoger los diputados y iban a presentar sus candidatos. Eso no se hizo. Y también las causales de destitución, en todo caso, que sí puede seguirse un proceso de destitución para magistrados, claro que sí, pero ya la Constitución y la Ley Orgánica Judicial establecen las causales y los motivos de destitución. Y recordémonos de cómo estamos hablando de una democracia, debía seguírseles el proceso constitucionalmente configurado para la destitución, que es abrir a pruebas, darles el beneficio de la defensa, respetar su derecho de defensa, y si se les comprobaba que efectivamente habían actuado en contra de su nombramiento, pues proceder a la destitución. Pero no podían solamente por una votación unánime destituirlo de su cargo. Entonces, en ese punto, en ese motivo, es donde se da o se declara la inconstitucionalidad del nombramiento de los magistrados actuales. Pero no, hasta el momento no hay lugar donde se pueda acudir. Abogados, juristas salvadoreños presentaron una demanda obviamente, ante la Sala Constitucional de una inconstitucionalidad del nombramiento no se puede, pues porque los mismos implicados a lo que se le está achacando el nombramiento inconstitucional o ilegítimo, pues son los magistrados actuales de la Sala Constitucional, tendrían que recusarse y nombrar a sus suplentes que también fueron nombrados por la bancada oficialista de Nayib Bukele de la Asamblea Legislativa. Entonces, el Estado de Derecho se rompe porque los salvadoreños, los ciudadanos, los juristas, actualmente no hay una institución dentro del país a la cual se pueda acudir para hacer respetar y hacer prevalecer la Constitución de la República. A su vez, en un intento de lograr restablecer el orden constitucional, el abogado Anaya Barraza, que es un abogado constitucionalista del país muy reconocido, presentó una demanda para declarar nulo el nombramiento ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Nombramiento que la Sala declaró inadmisible, porque yo les puedo decir, esa sala era dirigida por la magistrada Elsie Dueñas, que ahora es la magistrada de la Sala de lo Constitucional. Y el suplente nombrado, igual manera, no se llamó a los suplentes naturales de los magistrados que estaban cubriendo en otras salas, sino que se llamó a magistrados, a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que ya estaban dentro de la Corte
pero que también tienen vínculos con el presidente Nayib Bukele. Entonces es realmente difícil, inclusive dentro de la institución del órgano judicial, los jueces, los magistrados, los abogados en general, algunos están contentos, déjenme decirles, tristemente, con la destitución, otros no, y esa fracción que no está de acuerdo, que ha incluido jueces ahí, temen, porque de igual manera, ya si destituyeron a los magistrados, pues a cualquier persona pueden destituir, a cualquiera que se muestre en contra. Porque el trasfondo de esta situación fue, y la molestia del presidente Nayib Bukele en contra de los magistrados anteriores de la Sala de lo Constitucional, es que a través de las sentencias de la Sala de lo Constitucional se le controló las acciones que él tomó para el manejo de la pandemia por COVID-19. De igual manera, él desde aquel momento, hace un año, nombró decretos en los cuales declaraba el estado de emergencia que estaba viviendo el país, y lo hizo para poder frenar el derecho a la libertad, al libre movimiento de los salvadoreños, de los ciudadanos, porque como todos saben, pasamos a una cuarentena domiciliar obligatoria. Y también realizó una serie de compras y de gestiones. Pero dentro de la libertad o la restricción de movilidad de los ciudadanos por el territorio nacional en la pandemia, se dieron ciertos abusos de poder por parte de las autoridades de la policía. Metieron presos a personas, o sea, eso de meter presos, de ordenarles detención en centros penitenciarios a las personas que transitaban sin ninguna aparente justificación dentro de la cuarentena domiciliaria obligatoria. Y la Sala de lo Constitucional ordenó la libertad inmediata a través de la figura del habeas corpus de todas estas personas, mujeres que fueron separadas de sus hijos, que fueron detenidas, y eso le molestó al presidente, porque decía que cómo lo iban a dejar, estaban limitando, lo que estaban poniendo en riesgo a los salvadoreños, cómo era posible que 4 personas pudieran decidir por sobre la sociedad completa, cuando estábamos en un estado de emergencia, una situación que nunca había sido vivida en El Salvador, bueno, en el mundo, y que El Salvador necesitaba tomar las medidas urgentes y de precaución para poder frenar el contagio. Y la sala le explicaba de que no es que se estuviera entrometiendo dentro de las funciones, sino que únicamente estaba haciendo uso de su poder jurisdiccional dentro de la Constitución y los límites establecidos por la separación de poderes. Pues las demandas fueron puestas a conocimiento de la Sala de lo Constitucional. Y también estaban diciendo que debía seguir únicamente el procedimiento establecido por ley, que es llevar las peticiones ante la Asamblea Legislativa, que pasaran por una aprobación y luego se hicieran ya públicas y de efecto inmediato para la población. Inclusive, la Sala Constitucional le decía de que podía omitirse la publicación en el Diario Oficial de los Decretos y que fueran de inmediata aplicación por el hecho de hacer un poco más corto el plazo en que entraran en vigencia los decretos ejecutivos emitidos por el presidente Nayib Bukele dentro de la pandemia. Pero creo que no entendía eso y se entró en un estira y encoge. A raíz de eso, desde aquel entonces es que vienen esas consecuencias, y al momento de tener los votos, pues actuó como actuó el 1 de mayo. Muchas gracias, doctora Leonela, por su participación el día de hoy y habernos compartido valiosa información sobre El Salvador. Asimismo, agradecemos a REDI, Red Interdisciplinaria de Derechos Humanos, por su colaboración en esta entrevista. Finalmente, esperamos que el pueblo salvadoreño se vea más crítico con el régimen de Nayib Bukele y haya un llamado a la acción. Finalmente, invitamos al público presente a que pueda vigilar de cerca la situación en El Salvador. Sigan a Polemos en sus redes sociales para más contenido como este. Pero hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.